comenzaría con una V que deriva de una parte, me deriva en T, DB, punto, coma, V. V a su vez puede derivar por cadena vacía. De la T yo puedo derivar lo que son los tipos de datos entero, cadena o los que ustedes necesiten. De la B puedo encadenar más variables que yo quiera declarar en una misma línea de código y termino con cadena vacía, que en caso de que ya no quiera. ¿A qué estoy obligando? Pues a que por lo menos por cada tipo de dato que yo tenga necesito tener un identificador. A eso estoy obligando. ¿Puedo no tener ninguna variable? Sí, sí puedo tener. Y con esta V, pues me estoy dando vueltas para declarar cualquier cantidad de variables, suponiendo que esto lo complementáramos con algo así: inicio, V, fin, y ahí tuvieran una C, que es donde van a derivar el resto del programa. Su árbol de derivación empezaría con S, derivaría el inicio, mi gramática me pudiera derivar esa parte. ¿Cómo quedaría mi tabla de símbolos? Que es la parte que ahorita necesitamos retomar. Se supone que ustedes en su tabla de símbolos más o menos tienen inicio, tienen entero, tienen A, tienen B, coma, punto y coma, tienen cadena, tienen C y tienen fin. En este caso nos vamos a enfocar en lo que son las variables. ¿Para qué? Se les va a colgar el tipo de dato que corresponde a esa variable. Ustedes por aquí pues tienen el alias con el que lo están manejando y va a haber necesidad de que le agreguen una columna adicional, que en muchos casos va a quedar vacía, pero que en el caso de las variables se les va a colgar el tipo de dato que tiene esa variable. Bueno, de acuerdo a esto les debería de quedar algo por el estilo en su derivación. Esta V va a derivar en T y D, B, punto y coma, V. De aquí va a derivar en entero. Esta B va a derivar en coma, B y D, y termina en B. Esta a su vez deriva en cadena vacía. De esta V se supone que deriva en T y D, B, punto y coma, V, cadena, coma. Ok, a ver, jóvenes. Bueno, más o menos ese sería el árbol de derivación. Aquí necesitamos entender un concepto básico. ¿Qué es un atributo semántico? Eso es lo que vamos a manejar nosotros ahora. Un atributo semántico es una característica que puede tener principalmente una variable. ¿Cuáles son las dos principales características de una variable que podemos controlar durante el tiempo de compilación? Es el tipo de dato y el ámbito de la variable que tiene. Recordemos que el ámbito es dónde es válido usar una variable y dónde no. Partiendo de ahí, el ámbito, salvo algún caso que no me acuerdo, todos manejan un ámbito global en sus variables, de modo que no se van a tener que preocupar de esa parte. Pero sí se van a tener que preocupar del tipo de dato que quieran colgarle a esa variable.
Hay muchas formas de cómo hacerlo. Algunas ingeniosas, otras no tanto, pero bueno, la teoría dice que ustedes en su árbol, dependiendo de cómo lo hagan, tienen que ubicar ciertos nodos dentro de su árbol de derivación. ¿Por qué? Porque esos nodos les marcan dónde está una declaración de variables. Si se fijan, V, ¿por qué? Porque es de donde inicia todo, donde yo voy a poder declarar variables. Una vez que localizo V dentro de este árbol, empiezo a ver si tienen opciones. ¿Qué opciones podría tener aquí en V? Tengo dos, o que deriva en cadena vacía, que ahí termina la búsqueda, o que termine, o que derive en esta producción. Si deriva en esta producción, pues el nodo que tenemos que buscar es el entero, ¿para qué? Para ver qué valor, en qué valor derivó el entero. Entero puede derivar o en entero o cadena. Ahora, aquí viene el concepto de atributo semántico. El atributo semántico es algo que se le cuelga a ciertos nodos dentro del árbol, no a todos. Un nodo puede tener diferentes atributos en comparación de otros, puede tener valores diferentes en comparación de otros. Aquí, a falta de una mayor creatividad de mi parte, pues el atributo que yo le voy a poner va a ser, o le voy a llamar PD, tipo de dato. El nombre de los elementos pueden llamarle como quieran. Ahora, ¿qué valor va a tener TD en este caso que está ahí? Va a tener un valor de un entero. Una vez que yo sé qué valor es T en ese entero, necesito poderlo empezar a propagar, en este caso, hacia la derecha de estos valores. ¿Qué quiere decir esto? Que A y B necesitan colgarle ese tipo de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya lo tengo. Como yo lo puedo pasar de aquí hasta acá directamente en un árbol, pues voy a empezar a propagar hacia arriba, de modo que aquí TD también será entero. Como yo no puedo pasarlo, lo cambio aquí. Y este tipo de dato es entero. Al momento al que yo se lo cuelgue a una variable como tal, necesito venir y completar la tabla de símbolos, por darle a esta variable el tipo de dato entero. Ahora, este tipo de dato o este atributo lo voy a pasar hacia B, que también va a ser entero. Si B deriva en cadena vacía, ahí acaba. Mas sin embargo, como no deriva en cadena vacía, el atributo pasa a la coma, que serían esos. Después este pasa hacia este lado como un entero, y en ese momento a la B le cuelgo ese tipo de dato. De ID pasa hacia la B el tipo de dato como entero, y a su vez pasaría hacia abajo si hubiera dado el caso de que fuera, de que hubiera más variables declaradas. En este caso, como termina, aquí termina la propagación de ese atributo. Hay dos tipos de atributos en la semántica, que son atributos heredados y atributos sintetizados. Los atributos heredados son aquellos que pasan de padres a hijos. Los sintetizados, ¿cuáles son? Los que pasan entre hermanos. De modo que, vean, todos estos, salvo este, se define como que son atributos sintetizados. Y una vez que yo tengo A y B, automáticamente ya tienen colgado su tipo de datos. A esta parte de aquí se le llama árbol decorado. ¿Por qué? Pues porque está dibujado distinto. Se le llama árbol decorado. ¿Qué es la opción de esto? Tener todo esto, que al final yo tengo un tipo de datos de este estilo. Ahora, ya terminé con esta T. Mi rutina, o lo que ustedes programan, les debe de permitir buscar todas las T que tengan dentro de su árbol.
va a encontrar esto. Y aquí va a empezar a hacer lo mismo. ¿De cuál va a ser el tipo de dato que va a colgar? El tipo de dato pues va a ser igual a cadena. Pasa para acá. El tipo de dato va a ser igual a cadena. Se le va a colgar a este y a este. Aquí va a pasar un detalle. A C le voy a colgar el tipo de dato cadena sin mayor problema. Pero vean que lo puse otra vez aquí con B. ¿Qué es lo que va a aprender? ¿O qué es lo que va a suceder? Va a venir y va a tratar de colgarle el tipo de dato cadena. Pero si se fijan, ya tiene un tipo de dato colgado. Es ahí donde se genera un error semántico de una variable doblemente declarada. Es aquí donde se maneja. ¿Cómo pudiéramos evitar errores de variables doblemente declaradas si manejaran ámbito en una variable? Pero eso haría crecer esta parte más y complicaría mucho esto, porque tendría que ubicar más valores dentro de ese esquema. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Desde dónde más? Desde donde ponen las TDs. Ok. ¿Cómo colgarla? Ok. Esta parte es individual para cada gramática. En teoría, se supone que cada lenguaje que se diseña tiene sus propias reglas. Ahorita me lo estoy adaptando así, ¿no? A todo esto que expliqué aquí, el nombre que recibe en la literatura se llama reglas semánticas. Eso es lo que me faltó, no traje la presentación, pero por ahí la tengo, la voy a buscar. Se llama reglas semánticas. Y a esto, TD, se le llama atributo semántico. Los atributos ustedes los van a definir de acuerdo a su necesidad. Por ahí, a lo mejor tendría que haber empezado por explicar qué es semántica. ¿Alguien que tenga una idea de qué es semántica? Tiene que ver con la lengua. Evidentemente. Semántica tiene que ver con la interpretación que se le da a un lenguaje en un determinado contexto. Necesito buscar otro ejemplo, pero falta uno mejor, lo voy a volver a hacer. Nosotros como mexicanos, no sé si en otros lados, partes del mundo, somos bastante peculiares a la hora de hablar en doble sentido. Y lo entendemos, esa parte, pero es el contexto que nosotros tenemos. Si tú vas y dices lo mismo a otra parte del mundo, no pasa nada, ¿no? Pero aquí en México somos muy dados a eso. Eso es semántica. Es la interpretación que se le da a un lenguaje en un determinado contexto. Eso es semántica. Por lo tanto, la semántica es particular para cada contexto que ustedes le quieran dar. Ejemplo, Python, de entrada es un lenguaje interpretado, ¿no? Pero si se fijan, Python no tiene un tipado. No tiene tipado. ¿Qué es lo que hace Python? Cambia los tipos de datos indiscriminadamente según lo va requiriendo. ¿Es bueno o malo? Pues dependerá de qué contexto lo estén midiendo, ¿no? Pero es algo diferente. En cambio, Java, C, otro tipo de lenguajes se vuelven más rígidos en ese contexto, no permiten ese tipo de interacciones. ¿Hasta ahí vamos bien más? Sí. Ok, entonces, a esto, a TD, es un atributo semántico. Un atributo semántico puede ser de dos tipos: heredado, de padres a hijos o de hijos a padres, o sintetizado entre hermanos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos atributos semánticos vas a tener más? Los que tú necesites o requieras. Por lo general, los valores de un atributo semántico, si se fijan, es una palabra reservada de su lenguaje entero. Una vez que tú ya encuentras T, vas a buscar en qué derivó y le vas a asignar a el valor del atributo en el que derivó. T derivó en entero. Y una vez que tú ya lo tienes, necesitas propagar ese atributo hasta donde sea necesario. En este caso, ¿hasta dónde es necesario? Todo esto. Recuerden que aquí ya no es posible que falte una coma entre la A y la B.
porque ya pasó por el analizador sintáctico. De modo que ya no es posible que falte una B, que falte un punto y coma. Ya sintácticamente es correcto. Por lo tanto, nunca pudieran darse el caso de que no tuvieran aquí una B, perdón, una coma. Tiene que estar una coma, porque ya pasó por el analizador sintáctico, ¿de acuerdo? Ok, entonces una vez que tú ya tienes este tipo de dato, vas a comenzar a propagarlo, lo vas a subir hacia T. ¿Por qué? Porque con T no fue posible encontrar ese tipo de dato. Pero no te sirve de nada porque lo tengas a T. Necesitas pasarlo a este ID. Este ID acá corresponde a la A. ¿De acuerdo? Y aquí está, lo vas a colgar en este tipo de dato. Después lo vas a propagar hacia B. ¿Por qué lo propagas hacia B? Porque tú no sabes si B deriva en cadena vacía o deriva en coma y de lo demás. En este caso, como B no deriva en cadena vacía, lo propagas hacia la coma. Fíjate que yo no lo propago hacia ID. ¿Por qué? Porque no puedo llegar de manera directa a ese identificador. Tengo que seguir un orden. Lo paso para acá, lo paso aquí y le vuelvo el tipo de dato entero. Lo vuelvo a pasar a B y de B lo trataría de pasar hacia abajo, pero como deriva en cadena vacía, ahí terminó esta rutina de esta T. ¿Qué tengo que hacer? Ir y buscar las otras T dentro de mi árbol. Ya las encontré, necesito empezar a declararlo. Y este, pues es el primer error de tipo semántico, ¿no? Donde yo ya en B tiene un entero y lo estoy tratando de volver a usar esa variable como un tipo de dato que ya existe o que ya lo había usado. ¿De acuerdo? ¿Quedó más o menos claro, Max? Sí. ¿Algo más para decir? No, ahorita ya la parte de esto, ¿manda? Ah, ok. Ya ahorita la parte del, ¿cómo se llama? Del árbol, ya va a depender mucho de cómo lo mediden, de la gramática que ustedes tengan. Y van a hacer una rutina que encuentre ese tipo de derivaciones dentro del árbol. Va a depender de la gramática que ustedes tengan. Dos, ¿dónde más hay semántica? ¿En dónde tienen que tener semántica? Este es el paso 1. A cada variable, colgarle el tipo de dato. ¿Dónde más está involucrada semántica en la programación? Cuando ustedes asignan valores a una variable. ¿Por qué? Vamos a suponer que hacia adelante yo tuviera algo por el estilo. Suponiendo que yo hubiera cambiado esta y que yo tuviera, por ejemplo, A igual ahora sintácticamente debería de ser correcto de acuerdo a su gramática, ¿no? A una variable le estoy asignando el valor de una cadena de texto. Pero ahora, semánticamente tiene sentido, no. ¿Por qué? Yo tengo una variable A que en mi tabla de símbolos es un entero, pero le estoy tratando de asignar un mensaje. Ese es un error semántico. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Preguntan? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar en su árbol la derivación que les permita hacer eso. ¿Dónde más sí o sí tienen que tener semántica? En su ciclo de control. Que traten de ustedes, mientras la A sea menor que algo, pero resulta que A es de tipo cadena. Ahí también hay un error semántico. Tienen que ir a verificar sus tipos de datos. ¿Dónde más? En las condicionales y en las operaciones aritméticas. Es ahí donde van a encontrar los valores de los atributos semánticos. ¿Preguntan, muchachos, dudas de esto? Ahorita ya es mucha programación. Ya es dedicarle tiempo a programación, a entender cómo recorrer su árbol y encontrar ciertos valores. Bueno, una vez que termina esto, yo creo que ya terminaron el 70-80% del complicado. El resto ya está de bajada. Ya
una vez que ya su analizador léxico funciona, si su sintáctico funciona y si su semántico funciona, de aquí en adelante ya es de bajar. Ya subieron y ya nada más queda bajar. En teoría es más fácil, ¿no? A menos de que se queden sin frenos en la bajada y ya. Y sí, se van. Entonces, pero ya es más fácil. ¿Por qué? Ya no van a tener errores de sintaxis, ya no van a tener elementos desconocidos para sus lenguajes y semánticamente va a ser correcto. Ya lo único que tienen que hacer es empezar a traducir del lenguaje A al lenguaje B. ¿Cuál es el lenguaje B? Ensamblador. ¿Sale? Ya es más de bajar. Oh, ya les dolió la cabeza. ¿Sí? ¿De Entonces, verdad es el ensamblador o profe? pues yo diría que hacer la bajada del técnico. yo diría que sí, pero el problema es que no traigan frenos. Ahí sí me preocupa. Ok. Lo ideal es que fuese ensamblador. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Debería ser muy sencillo hacerlo, pasarlo a ensamblador. Bien. Opción B, para que dejen de luchar con el ensamblador, pásenlo a C, al lenguaje de C++. Se les ahorra más fácil. ¿Por qué? Pues porque van a obligar al compilador a hacer todo el trabajo, pero él va a ser el encargado de traducirlo al ensamblador o al lenguaje más. Ahí ya estaría más sencillo, ¿no? Digo C por dos cosas. En primera, para que se olviden de que Python es el papá de los cubitos, si bien es un muy buen lenguaje, pero tiene muchos detalles que no son buenos. Segundo, pues ahora sí que dice un dicho, no hay que poner todos los huevos en una canasta, necesitan conocer otros lenguajes, adaptarse a otros lenguajes, para que puedan tener más facilidad a la hora de moverse del lenguaje A al lenguaje B. Por eso me gustaría que si no lo van a bajar en ensamblador, fíjense que no estoy diciendo que lo pasen a Java, porque de una u otra manera también ya conocen Java. A lo mejor más superficial, pero ya han tenido contacto con él. Cámbienlo a C. Y hay otro montón de lenguajes que lo pueden cambiar, inclusive si alguien se pone creativo, lo puede pasar a MATLAB y sería válido. Ahí sí, lo único que les pido es que no sea un lenguaje con el que hayan tenido contacto. Yo estoy seguro que si ahorita les piden que hagan una lista de 10 lenguajes de programación, nos va a costar trabajo listar esos 10. Y bueno, si lo pusieran en un contexto, en una semántica diferente, no es posible que un médico no conozca más de 10 antibióticos. Entonces, esa es la idea de que lo pasen a un lenguaje con el que no hayan tenido contacto. Igual esto les parece mejor de Python o de Java. Ensamblador ya no les gustó. Porque mande. Mejor que sí. Yo creo que sí, pero pasen a un lenguaje que no conozcan. Y el único requisito de ese lenguaje que no conozcan es que sea un lenguaje compilado y no un interpretado. Python es un lenguaje interpretado. Visual Basic es un lenguaje interpretado. ¿Cómo se llama esta cosa que tiene Microsoft? Supuestamente Microsoft. JavaScript ni siquiera es un lenguaje. No. JavaScript no es un lenguaje de programación, es más una herramienta de diseño que otra cosa. Visual Studio tiene un lenguaje nativo, no me acuerdo cuál es. Pero ese ya dijimos que no, porque era, ¿cómo se llama? Interpretado. Tiene una mala imitación de C. No me acuerdo cómo se llama. C#. C#. Para pues no le sé, pero C# es una mala imitación de C.
Pero ahí está, ¿no? No estoy en contra de que lo hagan, pero busquen un lenguaje con el que no hayan tenido contacto. Ese sería el único requisito. Por lo tanto, queda fuera Python y queda fuera Java como lenguaje de código objeto. Busquen otro. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿No?